¿Listo? No. Preparado. Hermanos, ¡viva México! ¡Viva la independencia de México! ¡Vivan los héroes patrios! Y viva Cristo, que es lo más importante. Así es, hermanos, bienvenidos el 16 de septiembre, un día muy diferente a cualquier otro día donde podríamos haber ido a la feria o podríamos ir a comprar cohetes, que los extraño, pero vamos a compartir un tiempo de alabanza con ustedes y vamos a empezar con esta canción para que la vayan viendo, vayan aprendiendo su letra, si la recuerdan, excelente, y vayan viendo que nosotros tenemos que hacer la labor de compartir a Dios en México, en Calera, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos deben de saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. En México todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos deben de saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. En México todos deben de saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Ojalá. Es nuestro deber, y es nuestro deber más que nada en estos tiempos tener la confianza en Dios. Si recuerdan la predicación del domingo, saber que nuestra confianza y fortaleza está nuestra fortaleza está en la confianza en Dios a pesar de las situaciones. Y esta canción te pregunta, ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En
Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada debe de separarnos del amor de Dios si nuestra única razón de adoración es Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Ay, se cayó, espérenme. Muy bien, estas canciones tienen mucha referencia a la imaginación. Imagínense poder ver a Dios, poder estar en su presencia. Los que ansían alcanzar a los que ya se adelantaron, o los que ansían ya estar en su presencia y poder ver el rostro de Dios y poder estar a su lado, pues vamos a cantar esta que se llama A tocar tu manto, Señor.
Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Una vez el coro. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Seguimos usando la imaginación para cantar sentado en su trono. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz.
sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. 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 Muy buenas noches, hermano, y cedemos el micrófono a quien sigue. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Un saludo para todos. Bueno es alabar al Señor y proclamar su nombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias al Señor por ello. ¿Listos para estudiar la palabra? Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias para comenzar en Efesios 4. Y vamos a iniciar ahí, en Efesios 4. Saben ustedes, por supuesto que como estamos viendo en la primera canción del día de hoy, Dios quiere que ganemos a México, que compartamos el Evangelio de Cristo en todo el mundo, por supuesto, y comenzando por nuestro Jerusalén, por nuestra Judea, entonces comenzando por nuestro Calera y luego por nuestro México. Dios quiere que estemos llenando el Evangelio, por supuesto, con
llenando a nuestras comunidades con el Evangelio de Jesucristo. Esto es una tarea que todos debemos hacer. Eso es algo que ya estamos cada día más entendiendo, ¿no? Entendiendo mejor, que es una tarea de todos los santos. Todos los santos somos llamados a hacer la obra del ministerio, que es hacer discípulos a todas las naciones. Pero para que una iglesia pueda realizar esta labor, debe contar con plena salud espiritual. Debe ser una iglesia plenamente sana espiritualmente y bien edificada en la fe. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos y que nos respondamos en esta hora es: ¿quién logra esta edificación de la iglesia? ¿Quién trabaja en la edificación de la iglesia, en la edificación en su fe, para que la iglesia esté fortalecida y entonces pueda hacer esta labor de hacer discípulos? ¿Cómo es que la iglesia se edifica en ese sentido? Bueno, hoy vamos a platicar acerca de la edificación del cuerpo de Cristo, y el día de hoy vamos a romper con algunos esquemas, con algunos estereotipos que a veces tenemos y que en esa iglesia ya hemos tratado de ir rompiendo poco a poco, ¿no? Uno de ellos es que esta labor de hacer discípulos, este trabajo de la obra del ministerio, la realizan solamente los líderes. Ese es un estereotipo, un esquema que la palabra de Dios rompe y que nosotros en esta iglesia ya hemos predicado, ¿no?, al respecto. Hemos roto con esa situación. Nosotros entendemos que no es labor de los líderes, que no es labor de unos cuantos. Esta obra de hacer discípulos a todas las naciones es un trabajo de todos los santos. Toda la iglesia lo tiene que realizar. Pero ahora, hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿quién debe edificar el cuerpo de Cristo? Bueno, la respuesta lógica para muchos sería pues los pastores, los líderes, otra vez, ¿no? Los pastores y los líderes. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, para que entonces podamos responder a esa pregunta de quién edifica a la iglesia. ¿Listos? Entonces vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, y los versículos 11 al 16. Vamos a leer los versículos 11 al 16, nos vamos a ir deteniendo para ir estudiando este pasaje poco a poco, y vean lo que dice. Dice: y él mismo constituyó. ¿De quién está hablando? Por supuesto que del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el Señor de la iglesia. Jesús es el que gobierna la iglesia y el que mueve el rumbo de la iglesia. Y el Señor Jesucristo es el que elige, el que llama, el que constituye a algunos para que sean líderes, para que sean los ancianos de la iglesia. Entonces dice que Él mismo, el Señor Jesús, constituye. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y se acuerdan que nosotros hemos dado esta clase en el curso de Consolidación 3, en el curso de la membresía, y hablamos acerca de quiénes son estos 5 tareas, estas 5 ocupaciones, estas 5 profesiones son las que pueden llevar a cabo los que son líderes principales de una iglesia, los que son ancianos de una iglesia. Para hablarlo en términos bíblicos, los ancianos, que son los líderes, ellos pueden desarrollar cualquiera de estas 5 profesiones. ¿Se acuerdan? Puede ser un líder principal de la iglesia, puede ser un apóstol. Un líder principal de la iglesia puede ser un evangelista. Un líder principal puede ser un profeta. Un líder principal puede ser un pastor. Un líder principal de la iglesia puede ser un maestro. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, nos dice que habían 5 ancianos en esa iglesia. Le hago así, ¿verdad? 5 ancianos en esa iglesia. Y de esos 5 ancianos nos dice que tenían tenían 2 ministerios, eran profetas y maestros. Esos 5 ministros, esos 5 ancianos, eran profetas y maestros. Eso quiere decir que en esa iglesia de Antioquía no había pastores, ni apóstoles, ni evangelistas. Entonces, bueno, lo que entendemos ahí es que estas 5 profesiones son las que puede desarrollar cualquier líder de iglesia. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, y después del versículo 12 dice: ¿para qué? ¿Cuál es el fin de que Dios ponga a estos ancianos en la iglesia? ¿Cuál es la labor principal de estos ancianos de la iglesia? Y aquí la tenemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ¿se acuerdan que la palabra perfeccionar se entiende mejor como equipar a los santos? Los líderes están puestos por Dios para equipar a los santos. ¿Para qué?
para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Hacer discípulos a todas las naciones. Pero aquí también el apóstol Pablo añade un asunto más del que se deben encargar los santos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ah, caray. Entonces, ¿quién es el que edifica a la iglesia? ¿Quién es el que procura la edificación en la fe de la iglesia? No solamente los líderes, no solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con su enseñanza, con su liderazgo, con su modelaje, no solamente ellos, sino que es una acción del cuerpo de Cristo. Vamos a seguirlo viendo para que ustedes lo comprueben. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los santos, dentro de su acción de cuerpo, hacen que se edifique el cuerpo de Cristo. Aquí nos dice el objetivo, cuál es la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, con esta acción del cuerpo, que se edifican mutuamente, vamos a llegar a la meta que es la estatura del varón perfecto. Y luego nos habla de un para qué. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, para que no seamos niños que puedan ser fácilmente engañados. La iglesia necesita estar edificada en la fe para que no sea fácilmente engañada. Y lo que estamos entendiendo es que ¿quién realiza ese trabajo? Los mismos santos en la acción del cuerpo. Seguimos leyendo, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad, el cuerpo de Cristo, los santos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, como un concierto bien realizado, ¿no? Donde todos los instrumentos van hacia lo mismo, tocan una misma armonía. Entonces, donde un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que aprendemos aquí entonces, hermanos, es que estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros equipan a los santos para dos cosas esencialmente. Número uno, para la obra del ministerio. Número dos, para la edificación del cuerpo de Cristo. La meta es la estatura de Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 28 nos dice el apóstol Pablo que la meta que él tenía era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y él trabajaba en amonestar y en exhortar a todo hombre para presentarlos perfecto en Cristo Jesús. Es lo mismo que la iglesia tiene que hacer en su acción de cuerpo. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes y engañados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo, desde quien todo el cuerpo, al actuar como tal, recibe su crecimiento. Es lo que nos está diciendo. Así es que en la iglesia tenemos que aprender a actuar en una acción tal que el cuerpo de Cristo está accionando de tal manera que se promueva la edificación mutua. No podemos dejarle todo el trabajo a ciertas personas, a unos pocos. La edificación en la fe de la iglesia no es trabajo de unos pocos. Por supuesto que los líderes marcan la dirección, cuidan las dinámicas del cuerpo, pero finalmente lo que edifica a la fe del cuerpo de Cristo para llegar a la estatura del varón perfecto es la misma acción del cuerpo. Vamos a ver un pasaje más para que lo comprobemos y vamos a verlo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y como dije, hoy vamos a romper algunos esquemas, ¿no? Algunos estereotipos, y algunos van a decir, ay no, yo tan a gusto que estaba, ¿no? Sí, o sea, dejando que solamente unos pocos hagan el trabajo. No, pues no es así. La palabra del Señor nos abre los ojos y nos deja ver cuáles son las responsabilidades de pertenecer al cuerpo de Cristo. Si se acuerdan, en el curso 3, en el curso de membresía, mencionábamos que la primer responsabilidad de alguien que es miembro de la iglesia, ¿verdad? El primer compromiso de la membresía, ¿cuál es? La edificación mutua. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos comprometemos con la iglesia, nos comprometemos a la edificación mutua. Así es que eso es algo que hay que entender desde un principio. Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y solamente vamos a estudiar los versículos 14 y 15. Y vean ustedes cómo comienza. El apóstol Pablo dice, también les rogamos, ¿a quién le habla?
hermanos. Fíjense cómo Pablo no está hablando aquí a los líderes. No dice, les rogamos ancianos, les rogamos presbíteros de la iglesia. No está hablando ni a los diáconos. Él está hablándole a ¿quiénes? A los hermanos. Entonces, esta y muchas ocasiones nosotros tenemos que aprender a leer la palabra así como bien, para que a veces no pensemos cosas que no son. Entonces, a veces le cargamos todo el trabajo, repito, a unos pocos para la edificación de la iglesia, cuando realmente tiene que ser un trabajo de los santos. Aquí el apóstol Pablo le está rogando a los hermanos, o sea, a cada miembro de la iglesia, y les va a pedir algunas cosas que tienen que ver con ciertas carencias que la iglesia tiene. Nosotros necesitamos de esta acción del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros para edificar nuestra fe, para corregirnos en ciertas áreas. De hecho, la iglesia no es un conjunto de gente perfecta que se reúne. Nosotros cuando vemos otra vez el curso 3 de membresía, en la definición que hacemos, no hablamos de gente perfecta. La iglesia no es un grupo de gente perfecta. Por ser salvos no significa que ellos somos inmaculados y sin defecto, no. Significa que somos salvados, simplemente, pero que entramos a un proceso de perfeccionamiento. Entramos en un proceso de ser como Cristo, pero poco a poco cometemos errores, tenemos defectos. Algunos consideran y comparan a la iglesia con un basurero, en donde llega mucha basura, pero esa basura se comienza a industrializar para convertirla en cosas útiles para los demás. Y la iglesia eso es. Puede ser inclusive comparado con un hospital, en donde llegamos pura gente que nos reconocemos enfermos, porque a un hospital no llegan todos los enfermos, llegan solamente aquellos que reconocen su enfermedad. Aquellos que están enfermos pero no reconocen su enfermedad, no van al hospital, no van al doctor. Entonces la iglesia es un grupo de personas que reconoce su necesidad, que reconoce sus debilidades, que sabemos quiénes somos y que sabemos que necesitamos mucho de Dios y mucho de los demás. Que la acción del cuerpo nos edifique para bien. Entonces aquí tenemos en Tesalonicenses, en estos 2 versículos nos habla de 5 carencias que tenemos los creyentes en general, 5 carencias que tenemos y que se deben solucionar en la acción del cuerpo. O sea, se deben tratar de solventar por los mismos hermanos en la fe, no esperando que un siervo determinado venga y sea el que haga el trabajo. Esto debería solucionarse en la acción del cuerpo. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, también nos rogamos hermanos, ¿ok? Este es un trabajo nuestro, de todos como iglesia de Cristo. Muy bien, entonces comenzamos con el primero. Dice ahí, os rogamos hermanos, ¿qué? Que amonestéis a los ociosos. Primero dice que amonestéis. ¿Y qué es amonestar? A propósito, esta palabra está en imperativo. Imperativo significa que es una orden que nos da el apóstol Pablo. Los santos, los hermanos, deben amonestar a los ociosos. Ahora, ¿qué significa amonestar? La palabra amonestar no significa regañar, no significa zarandear, significa dar instrucción. Inclusive puede ser una traducción de amonestar, puede ser dar una advertencia. Sí, es como decir, oye hermano, mira, estás por mal camino, si sigues por ahí te puede pasar esto, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no haces esto? Ahora, aquí este versículo dice que amonestemos a los ociosos, porque justamente en Tesalónica habían algunas personas que por creer que Cristo ya estaba muy cerca para venir, dejaron sus trabajos. Renunciaron a su chamba, dejaron de ir a sembrar la tierra, ya no iban a trabajar y solamente estaban sentados esperando a que Cristo viniera, pero como no venía tan pronto, se ponían a chismear en casa por casa y a holgazanear. Y el apóstol Pablo tiene que enseñar que el tiempo del Señor sí está cerca, pero no tanto como para dejar todo. Cristo, de hecho, cuando venga, nos debe encontrar chambeando en nuestras cosas y chambeando en su obra, siendo trabajadores, no ociosos. Y bueno, entonces Pablo inclusive menciona ahí la frase, el que no trabaje, que no coma, ¿se acuerdan? Porque habían algunos ociosos. Pero fíjense que la palabra ocioso que se utiliza aquí, esta es la palabra atactous, que significa es un prefijo a, que significa no, y la palabra tazo, que significa ordenar.
no ordenar. Entonces eso quiere decir que significa esa palabra desordenado. Entonces, en términos generales, aquí el escritor sagrado, el traductor de Tesalonicenses, aplicó esta palabra a la situación específica de Tesalónica, donde el desorden en el que estaban viviendo estos hermanos era que estaban de ociosos, dejaron de trabajar. Pero la palabra en términos generales significa desordenados. Cualquier persona que está viviendo una vida desordenada en cuanto a la fe, que está viviendo como alguien que no refleja la doctrina de Cristo, que predica la doctrina con sus palabras, pero con sus hechos la niega. Esos son personas desordenadas. ¿Habrán personas desordenadas en la iglesia? Que proclaman ser cristianos, pero que con sus hechos lo niegan. Viven en desorden, viven desordenados. ¿Qué tenemos que hacer con los desordenados en la acción del cuerpo? Y repito, no es algo que deba hacer solamente el pastor, sino algo que podríamos hacer, que deberíamos hacer todos los creyentes unos a otros. ¿Qué debemos hacer con los desordenados? Darles instrucción y advertencia. Estás mal por esto y por esto y por esto. Si sigues por ese camino te va a pasar esto y esto y esto. Eso significa amonestar. Es como cuando los árbitros dan una amonestación, ¿no? Un jugador tiene una patada y ¿qué sucede? ¿El árbitro qué hace? Le da una amonestación, le está dando una advertencia. A la próxima que hagas te vas para afuera, te echo del partido. Eso es una amonestación, es una instrucción y una advertencia. ¿Y a quién tenemos que hacer, con quién tenemos que hacer ese trabajo? Con los que están viviendo desordenadamente. Muy bien. Siguiente. Aquí nos dice el versículo 14, sigue diciendo que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? La palabra poco ánimo es la palabra oligopsuxos, que es una palabra compuesta. Oligo significa poca, pequeña, escasa, y suxo viene de alma, o sea, poca alma, muy poquita alma, poco ánimo. Son personas que se desaniman muy pronto. Son personas que pronto se desesperan, que pronto las cosas no van bien y ya están por los suelos, su ánimo ya está por los suelos, y ya no viene a la iglesia, y ya vemos que ya dejó de orar, y ya vemos que ya dejó del ministerio, se desaniman muy pronto, son gente de poco ánimo. ¿Qué hay que hacer con las personas de poco ánimo? Dice ahí que los alentemos. Alentemos. Y fíjense qué interesante, porque la palabra alentar es la palabra paramuteiste, que para significa con y mutu significa consejo. Entonces tenemos que acercarnos y aconsejar para alentar, como dar buenos consejos para que la gente se aliente. Esta palabra mutus también se utiliza para hablar de fábulas. Cuando alguien está dando una fábula, se está dando un mutus, o sea, un consejo a manera de historia. Eso es la fábula, ¿no? La fábula es cuando se relata un cuento que tiene al final una moraleja. Entonces, eso es lo que se pide que hagamos con los que tienen poco ánimo, que vayamos y los alentemos, o sea, que les contemos una historia y que los hagamos, pero que la historia traiga una moraleja, una enseñanza. Entonces se refiere a dar un consejo que los anime, un consejo apropiado, adecuado, con un ánimo levantado, que los levante, ¿no? Bueno, eso significa entonces alentar. A los que tienen poco ánimo hay que alentarlos, acercarnos. Y muchas veces alentamos con la pura acción, ¿no? con las puras acciones. A veces no se necesitan ni las palabras. Con que lleguemos con alguien y le demos un abrazo o le demos una sonrisa, y ya con eso muchas veces se levanta el ánimo de la persona. Así es que la acción debe ser alentar a los de poco ánimo. ¿Habrán personas de poco ánimo en la iglesia? Siempre hay. Siempre hay. Y a veces son unos y a veces otros. Y a veces puede ser yo mismo. Entonces, cuando estemos de poco ánimo, ¿qué hay que hacer? Alentar. Después tenemos, ahí mismo en el versículo 14, la siguiente, que dice que sostengáis a los débiles. Sostengáis a los débiles. Tenemos que sostener. ¿A quiénes? A los débiles. La palabra débil, ¿saben lo que significa? ¿Saben lo que significa la palabra débil griega? Inclusive la estudié. Significa débil. Alguien que está débil. ¿Saben ustedes que esta misma palabra
Se utiliza, por ejemplo, en Santiago, cuando habla acerca de que, dice Santiago, algunos están enfermos y algunos han muerto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa palabra, algunos están enfermos, es la palabra, esta misma palabra antexeste, no, la palabra, perdón, astenón, que significa débil. Más bien, más que estar enfermo, es aquellos que están débiles. Dice, algunos están débiles y algunos mueren. Entonces, bueno, algunos está enfermo, es el que dice, algunos está enfermo, llaman a los ancianos de la iglesia y úngelos con aceite, ¿se acuerdan? Y algunos está enfermo, bueno, es la palabra astenón, que significa alguno está débil. A veces se traduce como enfermo. ¿Por qué se traduce a veces enfermo y a veces débil? Porque cuando alguien se siente débil, se siente enfermo. Siente que no tiene ganas ni de levantarse, que no quiere salir adelante. Esos son los débiles, los que necesitan justamente de vitaminas, necesitan un empujón, necesitan ser sostenidos. Por eso dice aquí que sostengamos a los débiles. Esa palabra sostener se utiliza en Tito 1:9, cuando nos dice que retengamos la palabra tal y como nos fue predicada. Retengamos la palabra, retener es sostener. Entonces, si ahí es retener la palabra tal y como fue predicada, ahora trasládenlo a la acción de sostener, de retener a aquellos que están débiles. Es como no dejarlos caer. Están en un momento de debilidad, no los critiques porque los vas a hacer caer más fuerte. Es un tiempo en el que tú tienes que hacer un esfuerzo por sostener. Ahora, ¿de quién es el trabajo de sostener? No significa que tú le vas a dar más trabajo a la persona. Cuando alguien está débil, no le impongas más cargas. Es lo que hacían los fariseos con la gente débil de su época, ¿no? Les imponían más cargas y más pesadas que ellos ni con un dedo querían llevar. Entonces, cuando alguien está débil, no está listo para que le impongas más cargas. Llegará el momento en el que tenga que responder a la responsabilidad. Pero en este momento de debilidad lo que necesita es, ¿qué? Ser sostenido. Por ejemplo, algunos hermanos de nuestra iglesia han perdido a seres queridos últimamente y pueden encontrarse en un momento de debilidad. Y no podemos imponerles más cargas. ¿Qué tenemos que hacer? Sostenerlos, mantenerlos ahí, mantenerlos a flote, para que agarren otra vez fuerzas y después puedan seguir nadando ellos mismos. Pero por lo pronto hay que mantenerlos en flote. Sostengáis a los débiles. Hermanos, este es un trabajo que tenemos que hacer. Es parte de la acción del cuerpo. Sostener a los débiles. Y tenemos en el versículo 14 la última que dice que seáis pacientes para con todos. ¿Para con quiénes? Para con todos. Porque todos necesitamos que nos tenga paciencia en algún momento. Yo tengo que tener paciencia de todos, porque yo también necesito que tenga paciencia conmigo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, es una acción que necesitamos tener, ser pacientes. Muy bien, entonces, la palabra ser paciente es la palabra macrotumeite. Macro, ¿de dónde viene macro? Macro significa algo grande. Entonces, significa a tener una paciencia grande. Esta palabra paciencia, ser pacientes, también se puede traducir tener longanimidad, largura de ánimo. O sea, un ánimo grande para poder soportar a veces las flaquezas los unos de los otros. Y muchas veces nosotros nos cansamos demasiado fácil. Nos cansamos muy fácil de estar con los hermanos, de soportar y decimos, es que ya no puedo más, ya no aguanto a este o a esta, ya no. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos perdonar, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Y algunos dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuánta paciencia debo tener por los demás? ¿Cuánta paciencia debo tener por los demás? ¿Sabes cuánta? Bueno, toma el ejemplo de Cristo. ¿Cuánta paciencia Él ha tenido contigo? Si Él ha tenido paciencia contigo, ¿tú no puedes tener paciencia con los demás? Entonces, esa es la medida que debemos de tener, ¿no? Entonces, que seamos pacientes con todos. Y todas estas palabras que estoy diciendo, amonestéis, alentéis, sostengáis, ser pacientes, todas están en imperativo. Son una orden. Es algo que la iglesia tiene que hacer en la acción de cuerpo, unos para con otros. ¿Ok? Y vamos a ver la última, que está en el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro
mal por mal. Entonces, mirad, esa palabra mirad, esa también es la que está en imperativo, es una orden, mirad. ¿Y hacia quién es esta acción de no pagar mal por mal? Dice a otro. Ninguno, nadie pague mal por mal a otro. O sea, a nadie. Y bueno, esa palabra, ese otro, diríamos, porque la palabra mal por mal, esa palabra mal significa algo que es de naturaleza malo. Aquí estamos hablando de acciones malas. Cuando alguien hace una acción negativa contra ti, y hay que aclarar algo, ¿no? Porque si la palabra mal se refiere a una acción por naturaleza mala, es porque la realiza alguien que es, ¿qué? Malo. ¿Eso quiere decir que en la iglesia hay gente mala? Sí. Sí, hay gente mala. Bueno, de hecho todos somos malos. Usted es bueno, ¿sí? Se va a ir al cielo porque es bueno. Uno debe reconocer la capacidad destructora que tiene. Yo reconozco, hermanos, la capacidad destructora que tengo yo como ser humano. Si yo no conociera de Cristo, si yo no recibiera tanta paciencia del Señor y tanto trato en mi vida, yo por mi cuenta sería una persona muy destructiva. Destruiría todas mis relaciones, haría mucho daño. Uno tiene que reconocer la capacidad destructiva que uno tiene. Entonces, hay gente mala en la iglesia, sí, podemos llegar a hacer cosas muy malas. Por ejemplo, ¿quién pensaría que David, un hombre conforme al corazón de Dios, adulterara y después asesinara, mandara a asesinar a un hombre inocente? Lo que David hizo es imperdonable, es una acción grotesca, es un pecado grotesco. Lo hizo un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y esto nada más para que nos demos cuenta lo que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer. Entonces, ¿podemos realizar acciones malas unos contra otros? Sí. Acciones llenas de odio, acciones llenas de rencor, acciones llenas de celos, de revancha. Y entonces hacemos daño, hacemos acciones negativas unos contra otros. Acciones que de verdad intentan destruir a la persona. Murmuraciones. Decimos cosas que hagan que la persona de buena fama, adquiera mala fama con nuestras murmuraciones. En fin, son acciones de naturaleza mala realizada por gente mala, hermanos. ¿Eso existe en la iglesia? Sí, sí existe. ¿Y qué debemos hacer en esos casos? Aquí nos dice que ninguno pague a otros mal por mal. O sea, si alguien realiza una acción mala contra ti, no devuelvas con la misma moneda. No seas recíproco. Sé recíproco en el amor, no en el mal. Entonces, en este caso, no se paga mal por mal. Y vamos a complementar esta idea con Romanos 12:19. El Señor nos dice en Romanos 12:19, vamos a ir para allá, para que lo leamos todo el versículo. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Está muy claro? No nos toca a nosotros la venganza. No nos toca a nosotros la venganza. La venganza, diríamos, es un término judicial. Hay cosas que deben ser vengadas, pero ¿por quién? Por la persona que está capacitada por Dios para eso. En primer lugar, Dios. Dios es el único que puede ejecutar venganza contra alguien que hizo mal. Y Dios lo va a hacer. Estemos seguros de que Dios lo va a hacer, porque dice el versículo, ¿cuál es? El 12:19. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el único capacitado para ejecutar venganza, y en esta tierra, pues los jueces y magistrados, que tienen esa delegación de parte de Dios para ejecutar venganza contra aquel que hace mal. Fuera de Dios y fuera de los magistrados, nosotros no estamos capacitados para ejecutar venganza. Y algunos dirán, bueno, pero el ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, el ojo por ojo, diente por diente es una enseñanza de Moisés que deben ejecutar los magistrados de Israel. Los líderes de Israel, los ancianos de Israel o los sacerdotes de Israel tienen que determinar esas acciones. Entonces alguien venía con el sacerdote o con el juez a decirle, oye, ese me robó una gallina. Entonces el juez le imponía, entonces tú le tienes que pagar a él su gallina y le tienes que dar un 20% de intereses por el daño que le hiciste.
El juez es el que determinaba ese ojo por ojo, diente por diente, de tal manera que la justicia fuera equitativa al mal que se había realizado. No es una acción que debamos realizar nosotros, cualquier persona. No, nosotros debemos de aprender a recibir el mal. ¿Qué dice el Salmo del Amor? El amor es sufrido y es benigno. Entonces tenemos que aprender a recibir el mal sin responder. Y si hemos de responder, debe ser con benignidad, porque el amor es sufrido y es benigno. Así es que, entonces, hermanos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es lo que les dice la Escritura. Ninguno pague a otro mal por mal. Y sigue diciendo el versículo, antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguir lo bueno. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, para presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres, se requiere la acción ¿de qué? Del cuerpo. Los líderes equipamos a los santos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, los evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, los que son líderes de iglesia, los ancianos de la iglesia, lo que hacemos es equipar a los santos en la palabra, para que los santos tengan herramientas para dos cosas, decíamos. Número 1, para la obra del ministerio, hacer discípulos. Y número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se va a edificar a través de la acción misma del cuerpo. Y cuando hay problemas como estos, ¿qué debemos hacer? A los desordenados hay que amonestarlos, instruirlos, advertirles. A los desanimados, alentarlos, aconsejarlos. Puede ser a través de una fábula. A los débiles, sostenerlos, retenerlos, no imponerles más cargas, sostenerlos y retenerlos. A todos, con todos, ser pacientes, tener largura de ánimo. Y a los malos, no vengarnos de ellos, dejarle todo al Señor. Tenemos que actuar como cuerpo, hermanos. La edificación del cuerpo de Cristo es tarea de todos los santos. Hermanos, hagamos más que orar. Hoy es un miércoles de oración. Este es un tema de oración. Órenlo, sí, por supuesto. Oren unos por otros, por supuesto. Yo veo que a veces presentan peticiones en el grupo y todos, sí, orando. ¿Y alguno hace algo más? Porque sí está bien orar, pero hay que hacer algo más. De acuerdo a la necesidad que haya, si tienes cerca a la persona, si tienes la oportunidad, si tienes la capacidad de hacerlo, haz algo más. Porque la iglesia se edifica en su fe a través de la acción del cuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces orémoslo y accionemos en ese sentido. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.